Oportunidad de poder estar aquí en esta noche, gozándonos y alegrándonos en su presencia, todos juntos. Venir a adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, venir a escuchar el consejo de su palabra también. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje. Amén. Y pues así vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Sin más, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Samuel. Vamos a estar leyendo Segunda de Samuel. Vamos a darle lectura al capítulo 6. Capítulo 6 del versículo 1 al 7. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, de poder llegar hasta este lugar, Señor, y poder juntos gozarnos en tu presencia, poder venir, Señor, a adorar tu nombre, poder venir también, Señor, a comer, Señor, esa cena espiritual que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que cada vez que venimos a este lugar, Señor amado, somos edificados con el poder de tu palabra, somos alimentados espiritualmente, Señor, porque solo tú, Señor amado, eres el único que puede, Señor, darnos esa agua de vida, ese pan de vida que eres tú, Señor, tu palabra. Y te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia, en la sabiduría, Señor amado, conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche, bendito Dios. Amén. Y vamos a estar dándole lectura a estos versículos, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y nos dice la palabra del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Jayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Jayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y el 8 nos dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, ¿verdad? Que significa el quebrantamiento de Usa. Cuando yo leí la primera vez, ¿verdad?, este pasaje de la palabra hace muchos años, cuando el Señor a mí me salvó, para mí se me hacía bastante extremo, ¿verdad?, el castigo. Y de hecho yo creo que por mucho tiempo yo no entendía, ¿verdad?, de la realidad, del por qué Dios había actuado o que había hecho así a Usa, ¿verdad?, quitándole la vida en el momento que él había tocado el arca. Yo siempre pensaba, ¿verdad?, que pues las intenciones de Usa eran buenas, y que en realidad eran válidas, ¿verdad? Porque humanamente podemos pensar que las intenciones que él tenía eran buenas. Pero conforme Dios nos va enseñando y vamos aprendiendo más, ¿verdad?, en nuestro caminar con el Señor, vamos entendiendo estas verdades espirituales y lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros por medio de su palabra. Entonces nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad?, esta escena de la muerte de Usa. Nosotros vemos que el rey David, ¿verdad?, acababa de ser ungido como rey después de la muerte de Saúl.
y estaban todos contentos porque por fin habían traído el arca de regreso, ¿verdad? Con ellos, porque recordemos que el arca se la habían llevado los filisteos, ¿verdad? En una guerra que hubo, se la llevaron los filisteos, la pusieron en el templo de Dagón, y pues allí, ¿verdad? El Señor hirió a los filisteos cuando tenían ellos el arca, que las mujeres empezaron a tener tumores, no quedaban embarazadas, y vino, ¿verdad? Esta mortandad también en el pueblo de los filisteos. Entonces nosotros vemos que los filisteos, al ver todo esto, no quisieron el arca, y entonces, ¿verdad? Ellos dijeron, no la queremos aquí, se la llevaron. Entonces, como no sabían dónde poner el arca, se la llevaron, ¿verdad?, a la casa de Abinadab, que se cree que más o menos el arca estuvo allí 20 años, no fue por muy poco tiempo, fueron muchos años que estuvo en la casa de Abinadab. Nosotros, al ver, ¿verdad?, este pasaje, nosotros nos damos cuenta de algunas situaciones que ocurrieron, y que también esta situación nos la menciona en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 9 al 12. Y vemos aquí, ¿verdad? Una de las primeras cosas que sucedió en esta situación. Y nos dice, en primer lugar, Dios había ordenado a Moisés y a Aarón instrucciones específicas sobre la tienda de reunión y el traslado del arca del pacto. Vamos a Números capítulo 4, versículo 15. Números capítulo 4 y versículo 15. No vamos a ser muy extensos, pero sí vamos a leer algunos versículos, y para que no le dé sueño, acompáñenme a leerlos. Números 4, 15. Y nos dice, ¿verdad? Aquí. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, estas instrucciones específicas que Dios le había dado a Moisés, y que el rey David cometió el error, ¿verdad?, de trasladar el arca de esta manera, porque número uno, el arca solamente podía ser transportada por los levitas, no podía ponerse en ningún carro ni en ninguna otra cosa. El arca tenía que ir cargada con unas varas, ¿verdad?, que eran de madera, pero eran forradas de oro, y eran los levitas que tenían que cargarla. Esa era la única manera en la que el arca podía ser transportada. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el rey David, pues él había sido ungido como rey. Nosotros vemos en el libro de Deuteronomio que inclusive había un mandato específico para cuando un rey iba a ser ungido, cuando era ungido más bien como rey. La instrucción era, ¿verdad?, que el rey tenía que escribir a mano él mismo la Torá y guardarla para él mismo, y todos los días tenía que leerla. Todos los días, nos dice. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios lo que quería era que cuando un rey estaba gobernando, ¿verdad?, la nación, la gobernara bajo sus mandamientos, sus leyes. ¿Para qué? Para que al pueblo le fuera bien. Y no basado, ¿verdad?, en sus opiniones o en sus pensamientos del rey. Porque ciertamente Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe, ¿verdad?, que el corazón del ser humano pues se corrompe muy fácilmente con el poder, con el dinero, ¿verdad?, por tantas situaciones. Y por eso era el mandato de Dios que el rey debía escribir la Torá con su propia mano, él, y leerla todos los días. Entonces nos damos cuenta aquí que parece que el rey David o no lo hizo o no la leía, no lo sabemos, pero ese era el mandato. Entonces vemos nosotros esta situación, ¿verdad?, de este hombre que murió. Vemos nosotros que cuando vino él con sus buenas intenciones a agarrar el arca porque parecía que se iba a caer, él cayó, ¿verdad?, como cayó muerto en el momento,
conforme Dios lo había ordenado a Moisés, se lo había dicho a Moisés en el capítulo de Números, 4:15, en el libro de Números. Entonces nosotros sabemos ahora, ¿verdad?, que es que el arca era la presencia misma de Dios. El arca era un tipo de Cristo. Y como nos dice en la palabra del Señor, ¿verdad?, no hay hombre inclusive que pueda ver a Dios y viva por la santidad de Dios. Entonces, aunque las intenciones de Usa eran buenas, muchas veces las intenciones no son suficientes, o las intenciones, ¿verdad?, no son las que mueven a Dios. Porque muchas veces, inclusive yo misma, ¿verdad?, he usado muchas veces esta palabra que dice, es que Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis intenciones. Pero si hay algo, ¿verdad?, que nosotros vemos en la palabra, no solamente en este caso de Usa, es que Dios no se mueve por nuestras emociones, ni por nuestros sentimientos, ni inclusive por nuestras buenas intenciones. Porque cuando Dios ha ordenado algo, Dios espera que nosotros lo cumplamos, ¿verdad? ¿Por qué? A los jóvenes, ¿verdad?, sobre todo que están empezando a caminar en este camino angosto, ¿verdad?, que están empezando a tal vez acercarse a la palabra del Señor, es muy importante que podamos entender que el obedecer es mejor, como nos dice la palabra, que los sacrificios. Porque recordemos que cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, la Biblia nos dice que el Señor a nosotros, ¿verdad?, nos separó, nos ha circuncidado en nuestro corazón, ¿verdad?, como símbolo del pacto que Dios hizo con Abraham. Y cuando nosotros vemos la historia de Abraham, podemos entender, ¿verdad?, la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando vino Dios a Abraham y le recordó después de que ya había nacido Ismael, Dios vino y se le presentó a Abraham y le dijo, entraré en pacto contigo. ¿No había entrado Dios en pacto con Abraham? Sí, había entrado en pacto con Abraham ya. Pero Dios quería recordarle a Abraham que no era la manera en la que él y Sara habían actuado, que ese no era el hijo de la promesa. Dios nunca les mandó. Y miren las consecuencias, ¿verdad?, de esa desobediencia de Abraham. Nosotros lo estamos viendo hasta hoy día todavía. Después de tantos años, estamos viendo nosotros el Abraham haber querido ayudar a Dios, ¿verdad? El Sara haber querido ayudar a Dios, porque parecía que Dios se había tardado, parecía que Dios ya se había olvidado, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo Dios, ¿verdad?, vino a Abraham y le dijo, Abraham, ¿verdad?, quiero que me circuncides a todo varón, a todo siervo, a todo hombre comprado, lo vas a circuncidar. A todo varón nacido a los 8 días, tú lo vas a circuncidar. Esa va a ser la señal de mi pacto. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que la circuncisión era algo físico. Y Dios quería que Abraham y todos los que entraban en su casa se recordaran de ese pacto que Dios tenía con ellos. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, inclusive los que tú vas a comprar con dinero. Y nosotros vemos ahí que Dios no le llama a esclavos. No les dice a tus esclavos que tú vas a comprar. No, Dios le dice a todos los que sean comprados con dinero. En el original lo que habla allí, la palabra que se usa es a los que tú adoptes. ¿Por qué? Porque esos adoptados de los que estaba hablando allí éramos nosotros, eran los de las naciones que iban a venir. Dios no le llamó esclavos, no les llamó siervos, les llamó a quienes tú vas a adoptar, esos son a los que también tú vas a circuncidar. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cuando Dios le mandó esto a Abraham, Abraham lo hizo. No era algo desconocido para Abraham la circuncisión, porque era algo que se practicaba en ciertas regiones de la Mesopotamia, pero sobre todo en Egipto. ¿Qué se hacía en Egipto cuando se circuncidaban? Solamente los faraones y los sacerdotes eran los que estaban circuncidados. Y nosotros vemos ahí lo que Dios quería mostrarle a Abraham. Las naciones hacen acepción de personas, dividen al ser humano, pero yo no.
porque yo voy a entrar en pacto, Abraham, no solo contigo, sino con todas las naciones. Y ahí Dios entró en pacto con Abraham, y en nosotros, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, entramos, ¿verdad? Por la fe. La Biblia nos dice que nosotros hemos entrado en ese pacto por la fe de Abraham, y ahora nosotros pasamos a ser, ¿verdad?, hijos de Abraham. Dice, no por la carne, pero sí por la circuncisión, porque la Biblia nos dice que el Señor nos ha circuncidado en nuestro corazón. ¿Qué nos ha puesto Dios en nuestro corazón? En el libro de Ezequiel nos dice, ¿verdad?, que el Señor iba a poner sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón. Esa es la circuncisión que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque cuando viene, ¿verdad?, a nuestras vidas el pecado y nos quiere esclavizar, nos quiere volver otra vez al mundo, a Egipto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? A recordarnos su palabra que está escrita en nuestro corazón. Entonces nosotros a veces, ¿verdad?, podemos tener buenas intenciones como Usa lo hizo, pero muchas veces eso no es suficiente. Dios no se mueve por nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos. Dios espera que nosotros, que los jóvenes, que los adultos, ¿verdad?, que obedezcamos su palabra. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que por ejemplo en el capítulo, en Éxodo capítulo 25, vamos a leer. Vamos a Éxodo capítulo 25, del 12 al 14. Éxodo 25 al 14, perdón, 25 del 12 al 14. Nos dice, aquí, ¿verdad?, nos da las instrucciones de cómo ellos debían haber transportado el arca, pero sin embargo no lo hicieron. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrán en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que se suponía que ellos debían de saber la manera en la que tenía que ser el arca transportada, pero parece que a todos se les había olvidado la manera en que tenía que ser. Entonces la pregunta, ¿verdad?, que nosotros debemos hacernos es, ¿estoy yo haciendo las cosas como Dios las mandó o como yo creo que es mejor para mí? ¿Estoy obrando de la manera que Dios me pide que yo obre? ¿O simplemente, ¿verdad?, yo en mi propia prudencia, en mis propios pensamientos, estoy actuando, estoy haciendo, ¿verdad?, conforme a mí me parece que es lo correcto? Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que dice, no seguir las instrucciones de Dios se considera no reverenciar su palabra, es una actitud independiente que puede terminar en una rebelión. Desobediencia es decir, ver y actuar desde una perspectiva del mundo en lugar desde una perspectiva espiritual. Cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, vamos a estar actuando desde una perspectiva del mundo, desde una perspectiva de mis propias opiniones o pensamientos. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el libro de Proverbios, ¿verdad?, no por nada se le dice que es Proverbios de la sabiduría, porque en Proverbios Dios nos enseña muchas situaciones y casos, ¿verdad?, que se nos van a presentar en el camino, en la vida, y que Dios nos dice, no te preocupes, haz esto y verás que te va a ir muy bien. Haz lo otro y verás que te va a ir muy bien. No sé si yo les mencionaba que un día estaba escuchando yo el libro de Proverbios, y cuando yo escuché este proverbio, ¿verdad?, cuando decía, no vayas mucho a la casa de tu vecino para que no se harte de ti. Y yo me quedé pensando, yo dije, guau, si es cierto, dije yo, porque si nosotros vamos y estamos metidos todo el tiempo en la casa de alguien, es muy fácil que la persona se canse porque todo el mundo tiene sus cosas que hacer. Imagínense, ¿quién va a querer a una persona
todo el tiempo metida en su casa. No, y sobre todo, por ejemplo, si no trabaja, ¿verdad? Tienes tus cosas que hacer y todo eso. Y entonces cuando yo escuché eso, yo dije yo, Dios mío, es que dije yo, ¿cómo Dios? Para cada situación de la vida, Dios nos da, como dicen, Dios nos tira una perla para que nosotros aprendamos y sepamos qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Cuando nos dice, no te metas con el chismoso para que no seas como él, porque una persona chismosa, sea como sea, nos va a contagiar, nos va a arrastrar, y entonces cuando menos acordamos ya nos enredó allí en la trampa, y entonces también, ¿verdad? Estamos ahí soltando falso testimonio, estamos, ¿verdad? Testificando algo que no nos consta, que algo que no hemos visto, y todo eso, y ya caímos nosotros, ¿verdad? En pecado. Entonces Dios es tan sabio que en cada situación de nuestras vidas Él nos enseña, ¿verdad? A los jóvenes, ¿qué les dice el Señor en su palabra? Al joven le dice, ¿con qué guardará el joven su camino? En guardar su palabra. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y qué bendición es, ¿verdad? Porque también nos dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley. Y nosotros, ¿verdad? Miren, cuando una persona le está yendo mal en la vida, no una persona, un cristiano le está yendo mal en la vida, cuando no tiene paz, cuando no tiene gozo, cuando todo, o una de dos, Dios está tratando y está enseñándolo, ¿verdad? Que tiene que ser paciente, a que tiene que ejercitar los frutos del Espíritu, a que tiene que aprender a confiar en Él y todo eso, o bien nos hemos ido fuera de la voluntad de Dios y Dios nos está dejando que andemos en nuestros propios caminos, porque si nosotros vemos en las Escrituras, eso era lo que hacía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se apartaba de Dios, se iba tras los ídolos, ¿y qué sucedía? Les iba mal. Venían sus enemigos, los atacaban, los derrotaban, se los llevaron al exilio también. Nosotros vimos la vez pasada, bueno, hace como 2-3 veces atrás, hablamos del exilio, cuando el pueblo de Israel se lo llevaron. ¿Por qué? Por no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones, cuando los jóvenes están pasando por situaciones, o inclusive, ¿verdad?, cuando nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios y haciendo bien las cosas, ¿verdad? A veces de repente nos llega el coscorronazo de parte de Dios y dice, no, es que no es así. Aquí está mi palabra para que tú hagas como yo te mandé. Y nosotros, ¿verdad? Todos los días Dios nos está llamando, Dios nos enseña, y nosotros deberíamos hacer lo que se supone que el rey David tenía que hacer: leer su palabra todos los días. ¿No acaso dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes? Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad?, que entrara en ese pacto de la circuncisión, los egipcios lo hacían con solamente los faraones y los sacerdotes. Y Dios le dijo a Abraham, todos los que entren en este pacto me serán reyes y me serán sacerdotes. Y el Apocalipsis nos dice también, ¿verdad?, que nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria de nuestro Dios Padre. La posición, el lugar que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Tenemos un privilegio tan grande y Dios espera que nosotros honremos ese pacto. Desde que nosotros entramos en ese pacto, ¿verdad?, por medio del Señor Jesucristo, Dios espera que los jóvenes vivan apartados para el Señor. Dios espera que los adultos vivamos apartados para el Señor. El pecado, la inmundicia, lo único que va a hacer es quitarte y robarte la presencia de Dios. Porque se llega a un punto de que cuando una persona persiste en el pecado, la Biblia nos dice, ya no hay más sacrificio por el cual se tenga que pagar. Si la persona simplemente está determinada, ¿verdad?, a seguir en esa manera de vivir y en seguir practicando el pecado. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que
Aquí, por ejemplo, vamos a leer en Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del 19 al 24. Vamos a darle lectura. Capítulo 10. Nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, del 26 al 32, ¿qué nos dice? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama a la santificación, porque cuando Dios le llamó al pueblo de Israel, ¿verdad?, le llamó y le dijo: ustedes me seráis por pueblo santo. Y lo mismo a nosotros, la iglesia, ¿verdad? También la Biblia dice que en Cristo nosotros, ¿verdad?, hemos sido justificados, hemos sido santificados, y cuando hemos sido nosotros santificados, ya no podemos vivir para practicar el pecado. ¿Vamos a pecar? Sí, es cierto, porque todavía no entramos en esa transformación completa, todavía no estamos en la presencia del Señor, pero sí debemos, ¿verdad?, esforzarnos y ser valientes. Los jóvenes, guárdense, cuídense para el Señor, vivan para el Señor, porque hay gran bendición en llevar una vida apartada para el Señor. Hagan las cosas a la manera de Dios y les va a ir bien, ¿verdad? Cuando dice, cuando la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, eran testigos del poder de Dios, obrando a favor de ellos, pero cuando se apartaban y transgredían sus mandamientos, venía la calamidad. La presencia de Dios parece que últimamente en estos tiempos se está perdiendo en la iglesia. Nosotros vemos, ¿verdad?, que muchas veces hay personas que poco a poco se van apartando del Señor, poco a poco, ¿verdad?, van alejándose de la presencia de Dios, y es un grave peligro, porque cuando nosotros no estamos teniendo nuestra vida, nuestra intimidad con el Señor, ¿verdad?, de una manera personal, es muy peligroso. Y recordemos nosotros, ¿verdad?, que nuestro tiempo, nuestra vida, lo que nosotros tenemos, le pertenece al Señor. ¿Por qué nosotros no hemos de darle al Señor un tiempo de nuestra vida para nosotros venir a Él y escucharlo, lo que Él quiere hablar a nuestros corazones? Si nosotros sabemos, ¿verdad?, como el Señor dijo en su palabra, en Juan 17:17, el Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La única manera, si estamos teniendo luchas espirituales,
si estamos luchando con un pecado, la única manera en la que vamos a ser victoriosos y ser santificados y tener la victoria sobre ese pecado, sobre esa lucha, sobre esa tentación, es cuando vengamos a su palabra. Es la única manera. No hay métodos. No hay métodos para tener una vida exitosa. Lo único que hay es el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en poner por obra mis mandamientos para que te vaya bien. No hay otra fórmula, no hay los 1000 consejos que alguien te pueda dar, sino solamente obedecer y guardar su palabra. Los jóvenes se van a evitar muchos problemas en la vida, muchos problemas en su caminar, cuando obedezcan la palabra, cuando vengan delante del Señor y le digan: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Muéstrame el camino que debo de seguir, porque tu palabra es la lámpara que yo necesito. Entonces, jóvenes, sigan adelante, peleen la buena batalla de la fe, pero peleenla y sigan en la carrera de una manera legítima, ¿verdad? Todos debemos de correr la carrera, pero de manera legítima, para que no vayamos a venir a lo último a ser eliminados. Y la única manera que podemos correr nosotros legítimamente es pues conociendo su palabra, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 2:20, ya estoy terminando. Gálatas 2:20. Gálatas. Si alguien la tiene, ¿me la quiere leer, por favor? En inglés está bien. Está bien. Dice, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Así es. Como nos dice en este versículo, ¿verdad? Porque la vida que vivimos ya no la vivimos nosotros, sino que la vive el Señor en nosotros. Ese es el sello que nos distingue a nosotros como cristianos. Ese es lo que nos debe de diferenciar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Como que llevamos en nuestro corazón, ¿verdad?, esa circuncisión que Dios nos hizo en el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Su palabra, que es la que cuando nos equivocamos no nos deja tranquilos, que nos está allí martillando porque nosotros sabemos que debemos hacer, pero a veces no lo hacemos. Pero el único que nos da la fortaleza es el Señor. Y si hemos fallado, si hemos estado fuera de la voluntad de Dios, Dios es clemente y misericordioso, porque la Biblia nos dice que cuando venimos delante de Él, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos restaura, Él nos levanta, Él nos ayuda a seguir hacia adelante, ¿verdad? Viene, nos santifica nuevamente, nos purifica, y Él espera, ¿verdad?, que continuemos nosotros caminando, porque mientras hay vida, hay esperanza. Ya cuando no hay vida, ya se acabó todo, ahí ya no hay manera de hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que nos dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Caminad como hijos de luz. Así es de que yo les animo a los jóvenes, ¿verdad?, que no nos movamos por nuestras buenas intenciones, sino que nos movamos con la palabra del Señor. Sigamos hacia adelante, caminando y creciendo, porque sabemos que la venida del Señor está cerca. Y vivamos, ¿verdad?, como si ya hoy mismo nos fuéramos a ir a la presencia de nuestro Dios. Procuremos, como nos dicen en Timoteo, ¿verdad?, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que no tengamos de nada de qué avergonzarnos un día que lleguemos a su presencia, ¿verdad? Así de que ánimo, sigamos peleando la buena batalla de la fe,
sigamos hacia adelante, recordando siempre el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque Él se entregó por amor a cada uno de nosotros. Amén. Y recordemos que nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de señores, y que un día estaremos en la presencia del Señor, ¿verdad? A su lado, y como dice su palabra, reinaremos con el Señor. Amén. Así es de que continuemos hacia adelante. Jóvenes, vamos a estar orando y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que sigas tú obrando en nuestras vidas, que sigas tú cada día mostrándonos, Señor, tu voluntad por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada día tú guíes a la juventud, Señor, a que ellos puedan seguir caminando, Señor, en el camino angosto, tomados de tu mano, Señor. Que puedan ellos reconocer que te necesitan en sus vidas, Señor, que puedan sentir en sus corazones esa necesidad de ti en sus vidas, Padre, tu presencia en sus vidas, Señor. Sean guiándolos, Padre, a toda verdad, a toda justicia, Señor, a los jóvenes que se encuentren tal vez, Señor, entristecidos, tal vez, Señor amado, con luchas fuertes espirituales. Dale la fortaleza, dale la victoria, Señor, que seas tú obrando, peleando a favor de los jóvenes, Señor, que los jóvenes puedan ver tu gloria, puedan ver tu poder, Señor, obrando en ellos, Señor, que puedan ellos gozar de tu paz, de tu gozo, Señor, en sus vidas, Señor, y que vivan vidas santas para gloria de tu nombre, Señor. Bendice la juventud, Señor. Levanta la juventud, Señor, y que seas tú obrando en ellos, Padre, obrando también en nosotros, y que sigamos creciendo, Señor, cada día, que estemos, Señor, madurando espiritualmente, Señor, y estar peleando la buena batalla de la fe, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues así